Bueno, terminando este ejercicio de parcial, queda simplemente un gráfico y analizamos, hicimos el estudio completo de la función, lo último que analizamos es el crecimiento y el decrecimiento, acá no crece ni decrece, función constante, acá decrece de 0 sin incluir a 3 medios donde está el mínimo, y el 3 medios tampoco se incluye porque ahí está el mínimo de la función y donde está el mínimo, sea mínimo o máximo, sea un extremo, en esos puntos no crece ni decrece la función, por eso no se incluye el 3 medios, ni en el crecimiento ni en el decrecimiento, porque no crece ni decrece la función en el mínimo, y en ningún extremo de ninguna naturaleza. Después crece a partir de 3 medios sin incluir hasta 3, donde hay una asíntota vertical, o sea, de 3 medios hasta 3, y después viene creciendo de 3 sin incluir al infinito. El 3 no lo incluyo en el crecimiento porque recién empieza la función ahí a crecer. No puedo decir nada antes del 3, porque antes del 3 hay una asíntota vertical. Es como que si yendo a 3 por la derecha, veo que la función se va al infinito porque hay una asíntota vertical y no puedo decir nada antes del 3. Recién en 3 empieza a crecer. Y como recién en 3 empieza a crecer, no puedo decir que está creciendo. Entonces, por eso no lo incluyo al 3 cuando pongo este conjunto de crecimiento de 3 a infinito. No lo incluyo al 3. Por el sencillo motivo, es un criterio, ¿no? Y después decrece de 0 a 3 medios, decrece de 0 a 3 medios, está, crece de 3 medios a 3 sin incluir el 3, y crece de 3 sin incluir el 3 al infinito. Crece, ¿no? Se ve, obviamente cuando la función crece, y si la función lógicamente es derivable, la derivada es positiva. Si la función decrece y la función es derivable en ese intervalo, la derivada es negativa. Bueno, esas propiedades las hemos visto para crecimiento y decrecimiento cuando hemos hecho estudio de funciones. Pero acá es más fácil porque nos dan un gráfico. Tenemos un extremo mínimo, extremo relativo. Relativo local es lo mismo. En x igual a 3. No, en x igual a 3 medios, perdón. En x igual a 3 medios. Que en este caso ese extremo es un mínimo relativo. Acordémonos que los extremos son máximos y mínimos, ¿no? Los extremos son máximos y mínimos. Acordémonos de eso. Son máximos y mínimos de la función. Y si la función es derivable en esos puntos, en esos máximos y mínimos, entonces la derivada vale 0 en esos puntos. Y si la derivada vale 0 en esos puntos, entonces también esos puntos se llaman puntos críticos de la función. Entonces tenemos un mínimo relativo o local, se dice relativo local porque puede haber varios mínimos, ¿no? Pero no importa eso, en x igual a 3 medios. Si el punto mínimo tiene coordenadas, en todo caso el punto mínimo tiene coordenadas 3 medios de x menos 1 medio de y. Bueno. Bien. Pero tenemos que enfatizar otra cosa más. Acá tenemos otro extremo, donde la función quizá no sea derivable, o sí. Eso no lo sabemos porque tenemos un gráfico. Salvo que el problema diga algo, que pasan 3, en x igual a 3. Pero acá también tenemos un mínimo. En x igual a 3 es un mínimo de la función. ¿Por qué? Porque la función viene creciendo de ahí. Viene desde abajo. Si viene desde abajo, como si fuese una montaña rusa, viene desde acá abajo, viene creciendo desde acá abajo. Entonces acá abajo tengo un mínimo, ¿se entiende? Sí. O sea, eso lo detectamos en el gráfico. No sabemos qué pasa en x igual a 3, porque tenemos un gráfico, no sabemos si la función es derivable en 3, por ahí no es derivable en 3, qué sé yo, habría que ver qué pasa. Nos tendrían que dar algún dato, nos tendrían que dar alguna fórmula, nos tendrían que dar alguna función, nos tendrían que decir como hipótesis, bueno, en 3 es derivable, no es derivable, qué sé yo, la derivada en 3 vale 0. No nos dice nada de eso, no sabemos nada. Entonces, nosotros sabemos que 3 está incluido en el dominio de la función porque está en negrita, el punto está incluido.
en la función. Y en 3 la función en 3 vale 0. O sea, este sería el punto 3, 0. El punto de coordenadas 3 de x, 0 de y. En 3 vale 0. El 3 está dentro del dominio de la función. Y el 3, a partir de x igual a 3, la función viene creciendo. Por lo tanto, en x igual a 3 tengo un mínimo relativo de la función. Otro mínimo relativo. Local en x igual a 3. Entonces, otro punto mínimo tenemos acá, que es el punto de coordenadas 3 de x, 0 de y. Bueno, no tenemos máximos no tenemos. Acá la función es constante, hasta que llega aquí y empieza a decaer, encuentra un mínimo, empieza a subir. Y después acá empieza a subir, por lo tanto empieza a subir desde 3. Por lo tanto acá en 3 tengo un mínimo. Ya está, no hay más nada con respecto a extremos. Y después faltaba, que no me quedó tiempo en el video anterior, lo de puntos de inflexión y todo eso. Este video va a ser cortito. Bueno, vamos a analizar lo de puntos de inflexión. Concavidad y convexidad, si es que existen. Perdón. Sí, poner. A ver. Perfecto. Bien. Veamos. Falta lo de concavidad y convexidad y puntos de inflexión. Obviamente, para definir lo de puntos de inflexión, necesitamos lo de concavidad y convexidad. Tiene que haber un cambio de curvatura de un intervalo a otro, ¿no? Si no hay un cambio de curvatura de un intervalo a otro, en ese punto intermedio no puede existir punto de inflexión, porque para que exista punto de inflexión, tiene que haber rotundamente un cambio de curvatura, de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Cuando paso de un intervalo a otro intervalo, cuando paso de un intervalo a otro intervalo, tiene que haber un cambio de curvatura, pasar de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Si paso de cóncava a cóncava o paso de convexa a convexa, entre medio, en el punto, digamos, en el valor de x, en el punto que divide los dos intervalos, no existe punto de inflexión. Entonces, si observamos bien la gráfica, acá vemos que no hay curvatura, es una función lineal constante paralela al eje x. Acá no es cóncava ni convexa la función. Acá no es cóncava ni convexa. Acá hay una forma de cuneta, es cóncava hacia arriba. O sea, mirada desde arriba, cóncava hacia arriba significa mirada desde arriba, tiene forma de valle, de cuneta, de pozo. Entonces, cóncava. Entonces, yo puedo decir concavidad, convexidad. Acordémonos, bueno, ahora vamos a definirlo, pero volvamos al gráfico. Acá tiene forma de cuneta, acá es cóncava hacia arriba. Acá, de acá a este punto, es convexa, mirada desde arriba, porque tiene forma de loma, ¿no? De meseta. Esto es convexa. Y de acá en adelante tiene forma de cuneta, ¿no? De pozo. Es cóncava hacia arriba. Entonces, acá es cóncava hacia arriba, convexa hacia arriba, porque se mira desde arriba, y cóncava hacia arriba de este lado. Entonces,
acá estamos observando cambio de curvatura. De cóncava pasó a convexa y de convexa a cóncava. Por ejemplo, acá, teniendo en cuenta acá el 5, que es un punto que está en el dominio, acá pasó la función de cóncava a convexa. Significa que en x igual a 5 tengo un punto de inflexión, porque hubo un cambio de curvatura. Si hubiese pasado de cóncava a cóncava o de convexa a convexa, en x igual a 5 no hubiese existido punto de inflexión. Entonces en x igual a 5 tengo punto de inflexión. Donde hay un cambio de curvatura sería acá, de cóncava a convexa. Pero x igual a 3 es un punto en el cual la función está fuera del dominio de la derivada segunda. Podríamos decir es un punto donde hay una discontinuidad de la función. Y si hay una discontinuidad, la función no es derivable en 3, y si no existe la derivada en 3, no existe su derivada segunda en 3 tampoco. O sea que es un punto que está fuera del dominio de la derivada segunda. Entonces el 3, a pesar de que hay un cambio de curvatura, no se puede decir que es un punto de inflexión. No porque está fuera del dominio de la derivada segunda. O sea, no es un punto de inflexión. Bueno, ya dijimos más o menos las cosas como son, pero bueno, lo de concavidad y convexidad ya sabemos muy bien que para que sea cóncava, si la función es derivable 2 veces, su derivada segunda tiene que ser positiva, y si es convexa, o sea, convexa desde arriba, como vemos acá, su derivada segunda tiene que dar negativa. Sí, obviamente que la derivada segunda tiene que estar definida, ¿no? Entonces, eso ya lo habíamos precisado. Entonces, lo de cóncava, en todos los valores de x, pertenecientes al dominio de la derivada segunda, tal que la derivada segunda es positiva. Sí. Y convexa, todos los x pertenecientes al dominio de la derivada segunda, tal que la derivada segunda es negativa, siempre y cuando la derivada segunda esté definida, ¿no? Yo en el video anterior había puesto el crecimiento y el decrecimiento, y puse la derivada, el dominio de la derivada, el dominio de la función, era el dominio de la derivada, ahora lo voy a recalcar. Y bueno, punto de inflexión ya sabemos cuando hay un cambio de curvatura. Entonces, ya definimos todo. En 3 no podemos definir que hay un punto de inflexión porque está fuera del dominio de la derivada segunda. O sea, en 3, en x igual a 3, observación, no pertenece, o sea, no es continua. En x igual a 3 la función no es continua. En x igual a 3, f de x no es continua. Esto implica que no existe la derivada primera en 3. Y esto implica que no existe la derivada segunda en 3. Bien. No existe la derivada segunda en 3. Igual,
no lo vamos a tomar como punto de inflexión. Podríamos tomarlo o no, pero no creo que aparezca. Esto sí es una observación importante. Si no es continua en 3, no es derivable en 3, tampoco existe su derivada segunda. Bueno, eso lo dejamos de lado ahora. Y es una propiedad, ¿no? Si no es continua la función en un valor, tampoco existe la derivada primera y tampoco existe la derivada segunda. Eso es una propiedad fuerte del análisis. Y también tiene su demostración, no lo voy a hacer esto de la demostración. Bien. Depende del criterio que se tome. Bueno, podríamos decir, igual no creo que aparezcan en el examen, pero depende de qué criterio y qué libro se utilice, podemos decir que en x igual a 3 hay un cambio de curvatura. O sea, para x menor que 3 vemos que la función es cóncava, para x mayor que 3 es convexa, por lo tanto en x igual a 3 tenemos un punto de inflexión. Bueno, podríamos definirlo como punto de inflexión. Entonces, igual no creo que aparezca este ejercicio en particular, pero hay libros que lo toman como punto de inflexión. No, vamos a tomarlo a 3 como punto de inflexión porque justamente en 3 hay un cambio de curvatura, de cóncava a convexa. Entonces, y acá en 5 también hay un cambio de curvatura, de convexa a cóncava. Entonces ya tenemos los intervalos de concavidad y convexidad y los puntos de inflexión. Entonces, vamos a poner así, cóncava, con la U así, cóncava. Donde es cóncava, intervalo de 0 a 3 sin incluir, o sea, de 0 sin incluir a 3 sin incluir, convexa, convexa es, cóncava es de 0 a 3 sin incluir, unión de 5 sin incluir a infinito, olvidé esto. Y ahora sí, convexa es solamente acá, de 3 sin incluir a 5 sin incluir. El 3 no lo incluyo porque no sé qué pasa, no tengo información del ejercicio con respecto a la derivada, ni a la derivada segunda, no tengo información qué pasa, qué sé yo. No tengo información qué pasa con la derivada segunda acá en el 3. Entonces, como no tengo información, lo excluyo al 3, ¿me explico? Sí, sí, sí. O sea, como no tengo información, lo excluyo, no lo pongo, no lo incluyo. Bueno, y ya está, y ahora puntos de inflexión, donde hay cambio de curvatura. Puntos de inflexión. Acá en x igual a 3, el punto de inflexión en x igual a 3 es un punto que tiene coordenadas 3, 0, 3 de x, 0 de y. Y el otro punto de inflexión sería el punto 5. Bueno, no sé, acá habría que haber dado su imagen, el valor de la imagen es 5. Pongámosle, qué sé yo, que es 5 medio, 2,5. Por así decir, le estoy dando un valor. Eso lo va a dar el problema, seguro. Entonces el punto de inflexión lo tenemos también en x igual a 3 y en x igual a 5. En 5 sería el punto de coordenadas 5, 5 medios. Bueno, listo. Ya está. Analizamos toda la función con su concavidad y convexidad. Acá no es cóncava ni convexo, pues es una recta, no tiene curvatura. Ok. Bueno, esta propiedad que es que la función no es continua en 3, y entonces no existe la derivada en 3, no existe la derivada segunda en 3, es una propiedad, ¿no? Que la dejé ahí entre paréntesis, importante, pero veo que no aparece en los exámenes, pero lo recalco igual.
Y una observación, yo en el video anterior había puesto, esto es una corrección, una pavada, había puesto así, crecimiento son todos los x pertenecientes al dominio de la función, tal que la derivada primera es mayor que 0, siempre y cuando la función sea derivable, claro. Pero no es el dominio de la función, sino de la derivada primera. Me faltó ponerle la tilde. Y acá el crecimiento también, había puesto x perteneciente al dominio de la derivada, de la función, perdón, donde la derivada es negativa siempre y cuando la función sea derivable, obviamente, dentro de ese dominio, pero dentro del dominio no de la función, sino de la derivada. No olvidé ponerle la tilde. Lo aclaro porque... Y acá es el dominio de la derivada segunda para concavidad y convección. Bueno, no hay más nada que rescatar de esta función. Y bueno, voy a hacer ahora un problema para terminar y recalcar de algo que hablé de la asíntota que me pareció importante. En el próximo video, bueno, listo, y esto ya está. Así que bueno, quédense ahí que ahora viene lo mejor. Voy a hablar sobre un problema que hemos hablado en un video, que lo aclaré en el comentario abajo, de que esa demostración que yo hice en un video con respecto a esa afirmación que decía que si el dominio de la función eran los reales, entonces no existe asíntota vertical. Eso es cierto cuando la función no es partida. Si es una función común que no es partida, una función única, una función que no es partida, que no es a tramos, es cierto que el dominio, si el dominio de la función son todos los reales, no existe asíntota vertical, pero si es una función partida, es falsa. O sea que en general es falsa. Si a mí me dicen, si el dominio de una función son todos los reales, entonces, ¿no existe asíntota vertical? Bueno, yo puedo dar el ejemplo de una función partida o a tramos, cuyo dominio son todos los reales, sin embargo existe una asíntota vertical. En el video pasado yo lo recalqué eso, y lo voy a volver a recalcar en el video de ahora, enfatizando eso porque ese punto se tomó. Y además viene otro punto también a colación con respecto a eso, pero con respecto a la asíntota horizontal. Así que bueno, los espero ahí. Chau, chau.